La intoxicación por monóxido de carbono se produce debido a la inhalación de vapores producidos por la combustión. Tiene que ser un lugar donde hay una combustión, de una llama, tiene que haber una llama prendida y eso genera combustión donde se libera monóxido de carbono. En un asado, en una chimenea, una estufa, en la garrafa de gas, en los calefones a gas que funcionan con una llama, en los métodos de calefacción que son las garrafitas de 3 kilos que le ponen las mantillas, las de queroseno, todo eso genera monóxido de carbono. También están las quematuti que se llaman también, que son a combustión, todo eso genera monóxido de carbono. Es un gas que lo producen determinados artefactos que tenemos en el medio intrafamiliar que utilizan combustibles orgánicos, ¿tá? Ya sea madera, carbón, el gas, todo lo que son derivados del petróleo, ¿tá? Las estufas, los termofones, la cocina, ¿no? Todo lo que usamos para calefaccionar, calentar o cocinar. ¿Qué significa que utilicemos combustible orgánico? Que para generar el calor o la llama genera combustión. Esta combustión es completa cuando se hace de una manera adecuada, generando gases que no son tóxicos, o una combustión incompleta, que es la que genera el monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono, el peligro que tiene es que se une a la hemoglobina nuestra, que está en las células, en los glóbulos rojos, que es la hemoglobina la que unida al oxígeno y lleva el oxígeno a todo el cuerpo. Es el transportador de oxígeno. El monóxido de carbono lo que hace es unirse a la hemoglobina, peleando con el oxígeno, o sea, compite con el oxígeno, y además la hemoglobina tiene una afinidad con el monóxido de carbono 20 veces mayor. O sea que si tiene oxígeno y tiene monóxido, elige el monóxido y se lo lleva. Entonces, cuando se unió el monóxido de carbono, no se puede unir el oxígeno. Y ahí empieza la intoxicación, porque el cuerpo empieza a sentir la falta de oxígeno. No le llega oxígeno. No le llega oxígeno porque llega oxígeno al cuerpo, pero no se agarra de nada, entonces no se puede distribuir a todos los organismos. Cuando hay una cantidad excesiva de monóxido de carbono en el aire que se respira, el cuerpo reemplaza el oxígeno en los glóbulos rojos por este monóxido de carbono. Esto evita que el oxígeno llegue a los tejidos y a los órganos, pudiendo generar un daño grave o incluso la muerte. Nosotros, por ejemplo, en el periodo de invierno, que también trabajamos mucho con sistemas de calefacción, se producen accidentes a diario de las personas. Un ejemplo claro es la mala utilización de los sistemas de calefacción. Los sistemas de calefacción están por norma autorizados y avalados para calefaccionar. Entonces el mal uso de las personas lo utilizamos como secarropa, lo dejamos distante a 1 metro del lugar, nos retiramos. Eso en cuestión de media hora, 45 minutos llega a su punto de inflamación y se produce la ignición en esa ropa, produciéndose el fuego, el monóxido de carbono, esos gases que hacen afectación a toda la casa, y si no llegamos en forma rápida, estamos hablando de una pieza totalmente afectada por la temperatura y el fuego. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido, producido mediante la combustión de gasolina, madera, propano, carbón y otros combustibles. Es imperceptible a la percepción humana, ¿tá? O sea, no tiene olor, no tiene color, no es irritante, porque si fuera como a veces algunos gases que te empiezan a llorar los ojos, que te molesta, capaz que lo percibimos antes. Lo percibimos ya cuando tenemos síntomas, o sea que ya viene circulando en sangre. Entonces ya estamos llegando a un momento de atención o de probable emergencia. No siente nada porque no tiene olor, o sea, no tiene olor. No es olor a gas. No tiene olor a gas, que son cosas diferentes, que el gas se le pone olor para eso mismo, o sea, el olor no es el original del gas, sino que se le pone para que uno sienta el olor a gas cuando hay una pérdida. Se le dice, por ejemplo, que es el enemigo oculto en los domicilios o el asesino invernal, le dicen, ¿no? Porque tiene características propias, no lo percibimos. Entonces eso es lo que le hace más peligroso, porque vos no te estás dando cuenta que te estás intoxicando. Los aparatos eléctricos y los motores que no se ventilan de forma adecuada, en particular en espacios cerrados o sellados herméticamente, pueden generar que el monóxido de carbono se acumule hasta alcanzar niveles peligrosos. Para que estos artefactos con combustibles orgánicos puedan funcionar adecuadamente y generar gases que no son tan tóxicos, necesitan oxígeno. Y todos los sistemas tienen un sistema, la estufa de leña tienen la chimenea, o sea, todos tienen sistemas para evacuar el CO2 o para que haya ventilación.
El tema está cuando nosotros no le damos esa ventilación que requiere para que el monóxido de carbono se vaya. Cuando el ambiente está cerrado y se empieza a consumir el oxígeno y deja de haber oxígeno, la combustión del artefacto, de la estufa, de lo que sea, se va a generar de manera incompleta y lo que genera es monóxido de carbono. Yo tengo un estudio que hicieron la Cátedra de Toxicología en 2017, tomaron todos los casos que hubieron en Uruguay, que fueron en total 111 en todo el año, los meses fueron entre abril y noviembre, con el pico entre junio, julio y agosto, y Maldonado fue el que tuvo mayor casos de intoxicaciones. En Uruguay, desde el punto de vista pediátrico, el problema siempre es intrafamiliar, ¿no? Se dice que entre el 1,5 y 2% de las intoxicaciones totales en los niños es por monóxido de carbono, que es bastante alto para lo que es un niño. ¿Y por qué en el niño es más importante? Porque el niño tiene características propias y la intoxicación en el niño puede llegar a ser más grave. ¿Por qué? Porque respira más rápido, porque tiene una frecuencia cardíaca más rápido, porque su metabolismo es mucho más rápido, requiere más oxígeno para cumplir el propio metabolismo, por lo cual los síntomas van a ser más precoces y pueden llegar a ser más graves, ¿tá? Entonces, desde el punto de vista pediátrico, nos preocupa esta situación a nivel familiar. Y la mayor tasa de intoxicación se dio por los calefones a gas. Los termofones a gas. El termofón a gas tiene que estar fuera de casa. Se encierran en el baño, por supuesto para tener el calor, o sea, para que no se vaya el frío, y están mucho tiempo también en la ducha, y eso se va acumulando monóxido de carbono. No te das cuenta porque no tiene olor, no sentís nada diferente hasta que no estás intoxicado, que puedes tener dolor de cabeza, que es el síntoma más frecuente, y después el desmayo. A veces el desmayo, náusea, debilidad, pero en ese momento no siempre te da el tiempo para reaccionar para poder salir. Se venden termofones que son de fácil instalación y entonces la propia familia lo instala y a veces no tiene noción o no sabe cuáles son las reglas o qué cosas pasan con este termofón y lo instalan dentro del baño. Lo que hace el calefón a gas es calentar el agua. El agua de esos calefones, son unos calefones chiquititos. Calientan el agua que de la ducha. El tema es que la gente los coloca dentro del baño y lo ideal es colocarlos fuera del baño. Tenemos hace poco, un par de años, se intoxicó una persona y tenía en el conducto que daba al exterior había un nido de pájaro y no se dieron cuenta que había un nido, entonces todo el CO2 quedaba dentro. Es tomar todos los recaudos con esos sistemas de termofón a gas. Si bien son buenos y pueden ahorrar a la persona, pero instalarlo como corresponde y quien debe instalarlo es el técnico que es idóneo en eso, no cualquiera, porque si no pasamos con el tema de los accidentes. Es como una instalación eléctrica. La instalación eléctrica la tiene que instalar una persona que es un técnico electricista que está avalado, que está certificado y que tiene las condiciones. Una vez que nosotros hacemos una instalación, una persona que carece de conocimiento, esa instalación puede ser un riesgo mayor por algún cortocircuito, un recalentamiento que puede ocasionar un siniestro en la casa, ¿no? Por eso lo ideal siempre es que la instalación la haga un técnico certificado que esté adaptado a ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces tenés dentro del baño un artefacto a combustión que probablemente va a generar monóxido de carbono y en invierno nos entramos a bañar, cerramos todo, el vapor de agua además aumenta la posibilidad de condensar el monóxido de carbono y puede causar un accidente fatal. Un sistema de calefón a gas en malas condiciones de la instalación, con una garrafa de 13 kilos en su interior, que se produjo con eso una combustión incompleta, la persona se desvaneció en el lugar y lamentablemente también perdió la vida. Los primeros síntomas de intoxicación por monóxido de carbono incluyen el dolor de cabeza, el mareo y las náuseas. A medida que el monóxido de carbono se acumula en la sangre, los síntomas empeoran y pueden incluir confusión y somnolencia, respiración y latidos del corazón acelerados o dolor en el pecho, problemas en la visión, convulsiones. Bueno, las consecuencias pueden ser de nada a tener secuelas neurológicas. Depende de la cantidad de monóxido de carbono que tengamos en sangre, el síntoma que vamos a tener.
monóxido de carbono según la hemoglobina, no entra oxígeno, o sea que hay lugares que se van a quedar sin oxígeno y esas células pueden morir. Entonces, tanto como puede morir una célula del cuerpo, del brazo, del cuerpo, músculo, de algún órgano, también mueren células del cerebro. Pueden quedar secuelas neurológicas. Puede dar somnolencia, un dolor de cabeza, un poquito de mareo, náuseas, malestar, vómitos sería como lo más leve. De ahí hay una escalera gigante hasta coma, convulsión, muerte. ¿Tá? ¿Por qué? Porque afecta muchísimo el cerebro y lo afecta por el monóxido de carbono como tal, pero además porque se une directamente al cerebro y afecta al corazón, porque no solamente viene y hace que falte oxígeno, sino que se une a la mioglobina, forma lo que se llama mioglobina, que se une al músculo. Entonces hay una afección severa. Lamentablemente, en lo que tengo yo, que la jefatura tengo de Rocha y Maldonado el año pasado, se acostó a dormir una persona mayor con un bebé. El bebé, producto de la inhalación de ese monóxido de carbono, falleció debido a dormir con una estufa a leña encendida. Porque el recién nacido tiene un tipo de hemoglobina que es distinta a la del niño mayor y a la del adulto, que se llama hemoglobina fetal, y que además tiene más afinidad al monóxido de carbono que la hemoglobina normal. O sea que el chiquitito tiene todas las probabilidades de intoxicarse más rápidamente y con menos cantidad de monóxido de carbono en el ambiente. Para tener una estufa a leña encendida siempre aconsejamos tener alguna ranura o algo abierto para que haga el cambio de aire, porque nosotros ese fuego está consumiendo el oxígeno que estamos adentro. Entonces, ¿qué pasa? Se produce que ese aire viciado con el monóxido, y eso hace que como más que en cuestión de tiempo la persona se desvanezca y pueda también perder la vida, ¿no? Cuando nosotros tenemos una calefacción que es con combustión, siempre deberíamos dejar una rendija de algo abierto para que se ventile y haya entrada de oxígeno. Porque muchas veces uno se acuesta, le habrá pasado a mucha gente, se acuestan con la estufa prendida y se durmieron y se despertaron con la estufa apagada. Eso fue porque el monóxido de carbono fue tanto que la estufa se apaga automáticamente. La estufa de gas ya viene con sensores para que se pueda apagar. El fuego está compuesto por el material combustible, el oxígeno y el salto de chispa, la que le da la temperatura. En este caso, si hay fuego, ¿qué está consumiendo? El oxígeno, porque consume oxígeno. Entonces, ¿qué está consumiendo el oxígeno que tenemos, por ejemplo, en esta pieza? Si nosotros no abrimos, no hay una renovación de ese oxígeno. Entonces está viciada. Muchas veces podemos desvanecernos, o si la persona está con las defensas bajas, o como un niño, un bebé, es mucho más grave que una persona adulta, ¿no? Personas que se acuestan a dormir en un lugar cerrado, con la garrafa, o con algo a gas, o con cualquiera de las formas de calefacción, pues a veces braseros que ponen en los dormitorios, con todo cerrado. Bueno, estoy dormido y me despierto. Puede ser que me despierte y me siento mal, estoy mareada. ¿Y qué pasa? Es un gas que es liviano, entonces siempre está por encima. Y depende del nivel y cantidad que tengamos de monóxido en el ambiente, el nivel hacia abajo que va a ocupar, porque flota. Abajo vamos a tener siempre oxígeno. Entonces, ¿qué hace? La persona se siente y se para al nivel más alto de concentración del gas. Y muchas veces el que está al lado escucha el golpe, ¡pac!, se cayó. Abren la puerta, ya cuando abriste la puerta, la entrada de aire fresco empieza a circular y el monóxido se empieza a disipar. Entonces siempre como es recomendable tener alguna ventilación en el cuarto, en el baño, en la cocina, donde estemos usando, que sea un lugar cerrado, y haya mucha gente y haya combustión, dejar alguna ventilación para que intercambie el aire. No dormir con un sistema de calefacción porque es un riesgo, ya sea gas, ya sea leña, es un riesgo. El monóxido de carbono, como hablamos, es un gas inerte en el cual en cuestión cuando está durmiendo podemos pasar un sueño a otro, como hemos visto que ha pasado. Generalmente se dice que es una intoxicación familiar, o sea, tiene características esta intoxicación. Generalmente en el contexto familiar, si está la familia en un lugar cerrado con una estufa a gas prendida, ¿no? La intoxicación se va a dar en el núcleo familiar y no solamente una persona va a tener la intoxicación. Y eso es muy importante porque donde vengan para el diagnóstico, venga toda la familia con síntomas, bueno,
vamos a pensar que es una intoxicación por monóxido de carbono por las características que están viviendo en el núcleo familiar. Entonces, por ejemplo, estás con la estufa a gas prendida en un ambiente totalmente cerrado porque hace mucho frío y uno de los integrantes empieza a sentir dolor de cabeza, me siento mal, estoy nauseoso, probablemente el nivel de monóxido de carbono en el ambiente sea alto y ya le está interfiriendo en lo que es lo orgánico. Sí, lo ideal sería revisar las estufas, que estén bien, que los sistemas de seguridad funcionen, revisar los calefones a gas, que estén bien también y que tenga el sistema de seguridad esté funcionando bien para que no hayan problemas. Y por supuesto que la ventilación, eso depende de cada uno, de tener un pedacito de la ventana abierta, un poquito de la puerta abierta, no encerrarse en una habitación, dejar la otra puerta con la otra habitación abierta, para que siempre haya eso, genera un poco de intercambio de aire. Los artefactos tienen que estar funcionando adecuadamente y es fundamental la buena ventilación del ambiente cuando tenemos uno de estos artefactos encendidos. Es por no controlar las mangueras de las estufas a gas que estén en condiciones, las parrillas que estén en condiciones también. Al no hacer ese control hace que utilicemos eso y pueda emanar gas y produciéndose una combustión en el lugar. Se tapa la cañería o tiene una fisura, emana gas, entonces eso con el correr del tiempo puede ocasionar un incendio. ¿Cómo mantenemos los artefactos funcionando adecuadamente? Hay una característica que es la llama, que si la llama está azul, la combustión es completa y es segura. Si prendemos la estufa, si prendemos la estufa a gas, todo lo que sea gas, el termotanque a gas, le miramos la llama y la llama es azul, bueno, la combustión es completa, es segura. Si la llama es amarilla o anaranjada, algo en lo que son las cañerías de ese artefacto está pasando, que está obstruyendo la correcta salida del gas y se están generando gases tóxicos, dentro de ellos el monóxido de carbono. Entonces, la vemos amarilla y naranja, la llevamos a revisar. Y otra cosa fundamental, más allá que la llama esté azul y se asegure y demás, es la ventilación. Siempre que estemos en un ambiente que hace frío y tengamos alguno de estos artefactos prendidos para calefaccionar, cocinar o lo que sea, tenemos que tener alguna apertura, algún lugar abierto para que haya el recambio de aire fresco con el de dentro de la casa, más allá del frío. Si una persona tiene síntomas y piensa que pudiera deberse a una intoxicación por monóxido de carbono, es necesario abandonar el lugar inmediatamente o de lo contrario abrir una puerta o ventana y llamar a la emergencia. Si se sigue respirando los gases, la persona puede desmayarse e incluso morir. Lo primero que hace bombero cuando llega, el que está a cargo, es proteger al personal de bomberos que está, ¿no? Nosotros no podemos ingresar al lugar y ser también víctimas de la situación. Claro, cuando llegamos podemos ver diferentes tipos de anomalías, podemos ver instalaciones en malas condiciones que hacen que ese gas o el monóxido de adentro tendremos que eliminarlo de alguna manera, y entonces cada intervención es un procedimiento diferente, ¿no? Lo que nosotros recomendamos en personas que, bueno, dormí, me olvidé, me encerré, pensaba apagar la estufa a gas y me dormí, quedó prendida y me desperté de noche mareado, sintiéndome mal. Bueno, pensar que puede estar intoxicado y en vez de pararse, ir contra el piso a abrir la puerta, que enseguida empieza a mezclar oxígeno con monóxido de carbono y enseguida empieza a recuperar por lo menos la conciencia, a sentirse mejor para poder pedir ayuda a una emergencia. Cuando uno está en una situación donde sabe que hay algo de combustión, ya sea una estufa, una quematuti, un calefón, y empieza con dolor de cabeza, lo que hay que hacer es salir rápidamente de esa habitación y empezar a abrir ventanas y puertas, que se ventile, que empiece a haber ventilación. Nosotros, la manera de liberar el CO2, el monóxido de carbono, es que empieza a haber más oxígeno. Cuando empieza a haber más oxígeno, se empieza a intercambiar y otra vez se empieza a oxigenar. Es una intoxicación que tiene un antídoto fácil de encontrar, que es el oxígeno. Abrís la puerta, salís para afuera, dejás las ventanas abiertas y probablemente enseguida empieza a circular el oxígeno y empieza el intercambio sanguíneo de monóxido de carbono a oxígeno. La intoxicación por monóxido de carbono puede ocurrir repentinamente,
o durante un largo periodo de tiempo. Respirar bajos niveles de monóxido de carbono por un tiempo prolongado puede causar graves problemas cardíacos y daño cerebral. Si se sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, se puede realizar un análisis de sangre que mide la cantidad de monóxido en la sangre, más allá de otros análisis que revisen el estado general de salud y poder detectar a tiempo problemas ocasionados por esta intoxicación. Si alguien tiene síntomas de intoxicación como es cefalea, náusea o se desmayó estando con una estufa prendida, se desmayó en el baño, no es no consultar, lo que hay que hacer es enseguida consultar al médico. Tienen que ir a un centro asistencial, ahí se hacen unas pruebas donde nosotros medimos la hemoglobina y medimos la hemoglobina con monóxido de carbono, cuánto hay, y vemos si es grave o no es grave y haremos tratamiento en ese momento. El mejor tratamiento es la terapia de oxígeno. Respirar oxígeno puro puede hacer que el nivel de oxígeno en sangre vuelva a la normalidad. El tratamiento son dos tipos de tratamientos, los dos son con oxígeno. Es un oxígeno a presión normal, que es el que le damos nosotros dependiendo de los valores. En una intoxicación que no sea grave es oxígeno, entre 6 y 12 horas. Siempre eso nos guía el Centro Toxicológico de Montevideo, que es el CIAP. Ellos nos guían siempre eso. Y en las intoxicaciones graves se mandan siempre a hacer oxígeno hiperbárico. Son las cámaras hiperbáricas que le aportan oxígeno para altas presiones. Entonces eso ayuda a que el oxígeno compita más con el monóxido de carbono y lo desplace de la hemoglobina.